al Señor. Ya recogimos la ofrenda. No, vea que no la hemos recogido. Gloria al Señor. Yo no hallo ni dónde poner las cosas acá. Amén. Predique poquito, me dijo la pastora, van a creer. Si, como empezaba, ¿a qué horas terminábamos normalmente los servicios? Vaya, a las 9 y son las 7 todavía. Hay chance. Va a ser poquito, hermanos. 2 horas nada más. Abra la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 27. Hechos, capítulo 27. Vamos a leer del versículo 13 al 20. Y bueno, vamos a tratar de no atrasarnos para que salgamos bien con el tiempo. Hechos 27 del 13 al 20. Nuevamente un saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes. Le invitamos y animamos a que no se salga de la transmisión. Viene la parte medular del servicio, que es la palabra, y Dios tiene una palabra poderosa, una revelación tremenda para su vida y para la nuestra. Hechos 27, versículo 13. Yo he titulado el mensaje de esta noche, el rol del creyente en las crisis. O dicho de otra manera, el creyente y su rol en las crisis. El creyente, el Hijo de Dios y su rol, su papel en medio de las crisis. Cuando lo tenga me dice amén y no lo voy a molestar que se pare, estamos bien así. Dice el Señor, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Me está siguiendo? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, empezaron a tirar todas las cosas por la borda. Y al tercer día, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Padre, bendice tu palabra, Señor, háblanos al corazón a través de ella. Padre, aliméntanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos. Que podamos, mi Dios, conocer esta noche cuál es el rol, cuál es el papel que como creyentes, como hijos tuyos, como redimidos nos toca vivir en medio de cualquier crisis que esté ocurriendo a nivel mundial, a nivel del país, a nivel familiar, etcétera. Limpia mis labios, ordena mis pensamientos, y que tu Espíritu Santo tome y siga con el control de todo lo que estamos haciendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Papeles, roles. Todos y cada uno de los que estamos acá vivimos, todos y cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes roles, diferentes papeles. El día 17 de junio, temprano, a mí me tocaba hacer el rol de padre biológico. Mis hijos habían preparado pues un buen momento, tenían almuerzo, tenían un pastel, tenían regalos, tenían un momento preparado para poder compartir con su papá biológico. Estaba en mi papel de papá biológico, junto a mis hijos, mi descendencia. Y ese mismo día, en la noche, me tocó vivir otro papel, otro rol, en compañía de mis hijos espirituales. Algunos de ellos, Avi, Joana, Erika, Glenda y otros más, habían preparado una gran sorpresa para su servidor y para otros papás de la iglesia.
Y ahí estuvimos con ellos disfrutando, celebrando, ahí estuvimos compartiendo, comiendo, cantidad de regalos, yo con una gran vergüenza, porque cantidad de regalos, hermanos, increíble, ¿verdad? Lo que no dieron otros, ellos me lo dieron, gracias hermanos, pero no es reclamo, ups, se me salió. Pero estuve en mi papel de padre espiritual. Hay un rol de maridos, de mujeres, ¿me está siguiendo? Vivimos un rol de maridos, de mujeres, de parejas. Tenemos rol de hijos también ante nuestros padres, un papel ante nuestros padres. Tenemos rol de empleados, ¿sí, amén? Un rol de empleados, de trabajadores. Y en fin, hermanos, hay cantidad de roles, hay cantidad de papeles de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al contexto donde estamos viviendo. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora la pregunta, y aquí paso de la introducción general a lo específico, aquí aterrizo el mensaje o la introducción del mensaje. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel como hijos de Dios ante las crisis, ante las situaciones difíciles que suelen darse en nuestra vida y alrededor de ella? Y esa es la pregunta que en el tiempo que resta yo quiero compartirles o contestarles. En el contexto del libro de los Hechos, capítulo número 27, está sucediendo algo en la vida del apóstol Pablo. Diga conmigo, apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su afán de ganar al mundo para Cristo, en su deseo de alcanzar a las almas para Jesucristo, aún a costa de su propia vida, aún sabiendo que lo que está pidiendo va a significar prácticamente el sacrificio personal, literalmente, Pablo apela a ir a Roma, la capital del imperio. Él quiere, hermanos, testificar acerca de Jesucristo. Él quiere testificar acerca del poder de Dios a través de Jesús. Él quiere testificar que en Cristo hay poder, en Cristo hay salvación, Cristo es el Mesías prometido, Cristo ha venido, el cumplimiento de las profecías se ha dado y Él es el Hijo de Dios, Cristo es el hombre, Cristo es el Hijo de Dios que vino pues a salvar a la humanidad. Y entonces, a pesar de la oposición de la iglesia, porque la iglesia se pone triste cuando saben que Pablo va a ir a Roma, saben que es un viaje de un solo boleto, saben que es un viaje sin retorno, pero bueno, Pablo osada y decididamente él pues se va para Roma. Y entonces en el camino hacia Roma, en el capítulo número 27, narra esta historia. Ellos pues claro, toman un barco, se suben a una embarcación y comienzan su rumbo bordeando o navegando en el Mediterráneo, navegando en esas aguas. ¿Rumbo a dónde? Rumbo a Italia, específicamente a Roma, la capital del imperio, para comparecer ante el César, que es la máxima autoridad del imperio en ese momento. Y entonces en el camino, usted acaba de leer conmigo el capítulo número 27, versículo número 13, acaba de leer de qué manera un viento huracanado llamado Euroclidón empieza a golpear la nave, versículo número 14, ellos se abandonan, se dejan llevar por el viento y luego comienzan a ver de qué manera tratan de salvar la nave, se hace bien difícil, comienza, dice en el versículo número 18, a combatirles una furiosa tempestad, dice, tanto que ellos comienzan a alijar y luego al tercer día, dice, con sus propias manos, es tanta la desesperación que comienzan a tirar todo por la borda. ¿Me está siguiendo? Comienzan a tirar todo por la borda, por la orilla del barco, para tratar de aligerar el peso de la nave. ¿Para qué? Para que no se hunda. Y luego, bueno, llegan al versículo número 21 y aquí está el primer rol del creyente en las crisis. El primer rol del creyente es, oiga bien, pararse en la brecha. Ese es el primer rol, pararse en la brecha. Porque dice en el versículo número 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados. Diga conmigo acosados. ¿Qué es acosar? ¿Qué es acosar? Ayúdeme. Acosado. Es que siento que usted me acosa. Anda encima. Anda a las espaldas. Amén. Entonces dice, siendo acosados
por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, dice, la esperanza de salvarnos. Como muchos hermanos han perdido la esperanza en estos momentos de mejores días. Han perdido la esperanza de un mejor futuro. Platicaba con alguien y me decía, mire, yo no quiero abrir mi negocio porque dicen que en noviembre van a volver a cerrar. Pero si estamos a 20 de junio, este fin de semana oficialmente se está inaugurando el verano en este país, en el hemisferio norte. ¿Quién te garantiza que vas a estar con vida en noviembre? ¿Cuál es el agüite? ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué estás viviendo ansiedad? Es que en noviembre van a volver a cerrar, fíjese. ¿Y qué si cierran, hermano? Dios sigue en su trono. Dios sigue firme bajo el control y con el control de todo. ¿Usted cree que si la palabra dice no se mueve la hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios? Y entonces el primer paso o el primer rol del creyente, del nacido de nuevo, es ¿qué? Es pararse en la brecha. Vea por favor el versículo 21, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, mira lo que hizo, acurrucándose, dice, entonces Pablo, puesto en pie, dice, en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, o varones, haberme oído. ¿Qué hace Pablo, hermanos? Se para en medio de ellos y comienza ¿a qué? Comienza a tomar el control. Yo le voy a preguntar, hermano, ¿qué hace usted en medio de todo esto? ¿Qué hace? ¿Se pone a la par de los demás a lamentarse? ¿Se pone a alimentar sus miedos de todo lo que escucha? ¿Se pone a lloriquear más fuerte que los demás? ¿O se para erguido, firme? Se para erguido y da palabras de ánimo, da palabras de esperanza, da palabras de fe, da palabras de confianza. Es un roble que no se mueve. O se acurruca ahí. O es como aquel que decía que no cunde el pánico. ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿Qué hace usted cuando la crisis golpea? Cuando lo golpean las pruebas, las dificultades, los problemas. ¿Qué hace? ¿Se pone a la par de los demás o marca la diferencia? ¿Se pone a llorar a la par de otros y se hunde en el llanto, en el desánimo y en el desconsuelo? ¿Y empieza a querer tirar la toalla? Porque fíjese que el que está narrando la historia es el doctor Lucas. Lucas está narrando la historia y Lucas se pone también en primera persona singular y se incluye en la historia. Por eso es que usted ve en el versículo, por ejemplo, número 18, por ejemplo, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día, dice, empezaron a lijar los demás, ¿verdad? Pero dice, y al tercer día, porque sabe, y esto es bien curioso, el miedo se pasa. El miedo se pasa. La inseguridad se pasa. La falta de fe se pasa. El temor se pasa. La cobardía se pasa. Si usted lo permite. Porque Lucas viene hablando, y si usted ve en el versículo número 18, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, y si usted tiene un poco de detalle en la gramática, si no pasamos de noche, idioma nacional, que era la materia donde veíamos los verbos y todo eso, dice, en el 18, dice, por una furiosa tempestad, al siguiente día dice, empezaron, plural, ¿sí? Empezaron, ¿quiénes? ¿Se incluye él? Dice, empezaron a lijar, empezaron a tirar las cosas.
Pero luego ven en el 19. Y al tercer día dice, ¿qué dice el tercer día? Con nuestras propias fuerzas. Al tercer día ya estaba incluido en el grupo de los temerosos, desesperados, asustados. Tanto que dice al tercer día con nuestras propias manos. Ahí estaba también el doctor Lucas, viendo que tiraba por la borda, viendo que lanzaba al mar. ¿Por qué? Porque el miedo se pasa, hermanos. Si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted se mete con loser, usted se mete con perdedores, usted se mete con faltas de fe, usted se mete con fríos, usted se mete con tibios. Va a terminar como huevo tibio también, mi hermano. Va a terminar con sus propias manos queriendo colgar el lacito también para ahorcarse junto a los demás. Dice que con nuestras propias manos, dice en el 19, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya que dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué hace usted? ¿Llora? ¿O es de los que como Pablo? Mire qué hace Pablo en el 21, se lo acabo de decir. Ya hacía tiempo que no comían, se puso delante en medio de ellos, hermano. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Porque dio gloria al Señor, apláudale al Rey. Óigame, porque Dios va delante de nosotros, hermanos. Y entonces usted puede decir, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me hará descansar. ¿Qué más dice? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Qué quiero decirle esta noche? El primer rol del creyente es pararse en medio de los llorones, de los atribulados, de los asustados, de los amedrentados y aún de aquellos que tienen espíritu de cobardía, hermano, y mantener la cordura, mantener el juicio, mantener la equidad, mantener ¿el qué? Mantener la sobriedad. Que en lugar que lo contagien de cobardía, que seamos nosotros los que contagiemos de valor, de ánimo, de fuerza, de esperanza. Amén. Número 1, el primer rol del creyente en medio de la crisis es pararse en la brecha. Segundo rol es el de creer firmemente que Dios tiene el control, hermanos. Creer firmemente, Dios tiene el control. Y eso, hermano, oiga bien esto, no significa negar las cosas, no es escapar de las circunstancias. Por eso, en el versículo 21, Pablo le dice, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. ¿Sí, amén? Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es decir, el hecho que creemos en el Señor y confiamos no significa que no están pasando las cosas. Porque están pasando cosas, amén. Están pasando circunstancias. Pablo no niega. Pablo le dice, mire, ciertamente hubiera sido mejor quedarse allá si me hubieran hecho caso. Pero yo siempre lo he dicho, hermano, hubiera no existe, hermano. Hubiera no existe. ¿Cuántas cosas hubiéramos querido que fueran diferentes? Y entonces Pablo en el versículo 22, vea por favor, ¿qué hace? Pero ahora,
Pues sí, a lo hecho pecho, hermanos. Ya, lo hecho pecho, si está pasando las cosas porque Dios las permitió, porque nos metimos nosotros en el lío, pues ni modo. Pero ahora dice, os exhorto, ¿a qué? A tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Posiblemente se van a perder empleos, se van a cerrar negocios. Posiblemente, hermanos, tal vez nos enfermemos o nos dé gripe. Pero si creemos, de ahí no va a pasar, hermanos. De ahí no va a pasar. Caerán 1000 a tu lado, caerán 10,000 al otro lado, pero a ti no van a llegar. Ahora, quiero decirle esto, hermano. No es que yo sea golillero, que me las puedo, me las sé, no. No es que seamos, ¿qué sería la palabra? No es que seamos pendencieros, que qué exceso de confianza. No, no es que seamos eso. Vea el siguiente versículo, lo que le daba la confianza a Pablo. Vea lo que le daba la certeza a Pablo. Versículo 23. ¿Por qué Pablo hablaba con autoridad? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, el ángel del Dios, dice, de quien soy y a quien sirvo. Pablo había tenido intimidad con su Señor. Pablo había pasado orando, Pablo había pasado tal vez ayunando, clamando. Pablo había pasado en comunión con su Señor. Pablo había pasado pidiendo. Y entonces por eso Pablo estaba ¿qué? Fortalecido en el hombre interior. Si usted pasa tiempo con el Señor, hermanos, indiscutiblemente sus temores se van a ahuyentar. Si usted lee la Escritura, si usted se congrega o si usted sigue conectado a los en vivos, si usted trata de vivir una vida agradable al Señor, si usted, hermano, cuida lo que alimenta su mente, cuida lo que escucha, y si usted se afirma en las promesas del Señor, hermano, indiscutiblemente que va a estar fortalecido en el hombre interior. ¿Para qué? Para tener certezas, diga conmigo certezas, para tener certezas, hermano, convicciones firmes y bien arraigadas. Ahora, hoy es la gorda. La Yajaira, ok. ¿De dónde surge, hermano, el fortalecimiento, la convicción, la certeza, la confianza? Surge en primer lugar de nuestra posición como hijos de Dios. Vea lo que dice: estuvo conmigo esta noche, versículo 23. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, ¿de quién soy? ¿De quién es usted, hermano? ¿De quién somos? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Somos sus hijos? ¿Es incondicional su amor? Cuando usted está seguro de su posición. ¿Y qué pues? Hermano, como que usted tenga sus papeles en regla. Allá viene el ICE. Que vengan. ¿Y qué pues? Hola. Hello. ¿Qué pues? Usted tiene sus papeles en regla, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Pero no vaya a ser el otro caso. Porque entonces aquel versículo era más vale que digan aquí corrió que aquí se lo llevaron. Y hermano, es algo lógico. Yo a veces veo a las personas en las redes comentando, ¿verdad? Y quejándose. Y mire, yo con el gobierno de El Salvador no tengo problema, hermano. Yo allá me doy gusto. Diciendo, claro, de buena manera, sin malas palabras, pero expreso mi punto de vista referente a la situación, sin meterme muy adentro. Pero claro, yo no tengo ningún problema. Me van a quitar la ciudadanía salvadoreña. Mire qué galán, pues. Me van a dar la de acá, no hay problema. Y yo veo algunos que comentan de acá y yo digo, por algo ha de comentar.
no tiene problemas en comentar. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, ¿qué ocurre? La posición en Cristo nos da la certeza, nos da la seguridad, nos da la confianza. Nos da la autoridad de ¿qué? De pararnos en medio de cualquier persona, en medio de cualquier situación. ¿Y qué? Y hermanos, ser emisarios de buenas nuevas. Pablo dice, el Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo. Oiga bien esto, ¿qué le va a dar certeza también? La certeza se la va a dar la convicción de que Dios tiene un propósito eterno para con su vida. Dice, y a quien sirvo diciendo, versículo 24, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo estaba plenamente convencido en el propósito eterno que Dios tenía para con él. Pablo estaba convencido que era necesario comparecer ante el César para predicar las buenas nuevas. Y Pablo sabía, me imagino que tal vez había oído el caso de Jonás, que si era el caso que esa nave se hundía, más de alguna ballena, más de algún pez era capaz de tomarlo en su vientre y llevarlo y escupirlo en la playa allá en Italia, en las costas de Roma. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era necesario comparecer, presentarse delante del César. ¿Para qué? Para presentar el evangelio. Si usted está convencido, hermano, que Dios tiene un propósito con usted, hermano, ¿cuál es el temor, pues? ¿Cuál es el temor? Si usted está alineado con lo que Dios tiene para su vida, hermano, aunque quieran sacarlo de ahí, Dios va a enderezar las cosas. Sí, mire, hermano, le voy a decir algo. Le digo, hace muchos años perdimos tal vez no la comunicación, porque en más de alguna ocasión nos saludamos con mi hermano Edwin, pero él estuvo trabajando en otra iglesia, yo estuve trabajando en otra iglesia. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía algo. Y usted puede ver, por ejemplo, los videos, y lo invito a verlo en la página, cuando estábamos en Sacramento un día domingo, que ellos llegaron como invitados a cantar, y los que estaban con nosotros saben de lo que yo estoy hablándole. Y ellos llegaron, cantaron y bonito, ministraron, gloria al Señor, porque el don, hermano, el don Dios lo da, y cuando el propósito Él lo tiene, Él lo va a desarrollar. Pero llegaron, ministraron, y yo recuerdo lo que mi hermana Yasmín decía ese día. Estábamos en unas clases de discipulado allá en la casa de la hermana Zenia, y ella hizo la pregunta, ¿por qué no ponen más seguido a cantar a Kaylee? Porque ellos cantaban, y usted lo sabe, nosotros somos de la vieja escuela. Somos de la vieja escuela. Venimos de una iglesia bastante conservadora, y somos bien, la palabra es, somos bien flexibles, porque le podemos cantar himnos. Hay himnos que tal vez muchos de ustedes no conocen. Los himnos más sacros, los himnos más, ¿qué le digo? Los himnos más antiguos. Tal vez nunca los han oído. Y mis hermanos son buenos para cantar himnos. Le cantamos del himnario, lo que sea, lo que nos ponga a cantar, se lo cantamos. Y entonces mis hermanos ministraron, y qué bonito y todo, pero no habían entrado en esta otra dimensión. Barak, la de Clairo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios tenía todo alineado. Y cuando fue el momento, hermano, usted ha visto el proceso de Kaylee, cómo se ha ido soltando, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo. Como muchas veces, hermano, yo estoy presto a la administración y con Kaylee sucede algo mucho más diferente que con el papá. Con Kaylee, con mirada nos entendemos.
Kaylee sabe cuándo hacerse para atrás, cuándo entrar, cuándo bajar la música, cuándo subir el volumen de la música en las ministraciones. Es algo, hermano, que sin hablarnos, no sé, el Espíritu nos conecta y ministramos. Pero yo algunas veces, hermano, estoy recibiendo y digo, ya va a ser mi turno de subir a ministrar. Pero luego oigo la administración y digo, ¿para qué voy a ir a hacer estorbo? Digo, ay, que termine de ministrar ella, ¿verdad? Otras veces yo siento en mi corazón y digo, voy a subir, y ella solo se hace a un lado, yo ministro. O sea, lo que le quiero decir, vea el propósito de Dios eterno, cómo el Señor ha ido desarrollando, ha ido dándole crecimiento a Kaylee. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito eterno para con ella desde antes de la fundación del mundo, cuando ella todavía, como dijo, ni siquiera era embrión. Amén. Ahora, lo mismo es con cada uno de nosotros. Y Pablo estaba seguro, Pablo estaba convencido, Pablo estaba plenamente confiado que el propósito de Dios iba a mover, y eso le daba la autoridad para ponerse de pie y poder ser ejemplo ante los demás. Cerremos, porque el pastel dicen que está bien bueno. Cerremos. Oiga bien, si usted confía en el Señor, Él siempre va a dar una salida. Siempre va a dar una salida. Vea por favor el versículo 25 y el 26. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dice 26, con todo, es decir, sin importar lo que esté pasando, con todo, como esté en la circunstancia, lo difícil, lo que esté ocurriendo, con todo es necesario que demos en alguna isla. Alguna salida va a dar el Señor. Alguna puerta va a abrir. Alguna provisión va a dar. Algún templo nos tiene preparados. ¿Dónde? Gloria al Señor, no lo sabemos. Pero que es necesario, gloria al Señor, pero con todo es necesario que algún templo, algún edificio, alguna, qué sé yo, alguna, ¿cómo le digo? Alguna bodega, vamos a ir a dar. Hermano, y si hay que comprarla, se va a comprar. Yo lo creo. Un buen down payment. Metemos ahí un par de créditos de algunos de nosotros. Ponemos de garantía a la pastora y compramos. Ahí la dejamos empeñada. Si la fe es la certeza de lo que no se ve, el poder y la gloria de Dios no se limita a 9 números, hermano. 9 números. ¿Creen que hace las cosas imposibles? Primero crea. Y el resto viene por añadidura. Muchos están esperando tener los 9 numeritos para ser el primer bachiller, el primero en su graduación. No, señores. Primero esfuércese, primero eche el cuero al agua, primero haga todo lo que está de su parte hacer. Primero, hermano, no tema, no desmaye. Y luego el resto de cosas van a venir por añadidura. Y eso incluye su trabajo, eso incluye la solución de su problema familiar, eso incluye su sanidad, eso incluye la cancelación de las deudas, eso incluye el cambio tan anhelado que esperamos en nuestras vidas, y eso incluye también el templo para celebración. Algún lugar vamos a ir a parar, dice ahí. Cierro con esto. Le dije, el primer rol como creyentes es pararnos en la brecha, firmes. El segundo es de creer firmemente en la misericordia y en el poder de Dios. Y cierro con este, el tercer rol es ser ejemplo. Ser ejemplo nada más. Mantener el testimonio. Porque si usted sigue leyendo del versículo 27 para abajo, sucede un montón de cosas. La gente quiere tirar, quieren irse, quieren abandonar la nave, quieren huir, quieren abandonar a su suerte a los demás. Pero vaya al 33 y aquí vamos ya cerrando. Cuando comenzó a amanecer, Pablo, ¿qué dice? Exhortaba a todos que comiesen, diciendo, ya llevan 14 días
que están velando y permanecen en ayuna sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros, mire qué confianza, pero ni un pelo se les iba a caer. Les dice, pero ni aun un cabello de su cabeza va a perecer. Ahora ve el 35. ¿Qué le dije? El tercer rol, ser ejemplo, hermano. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Seamos ejemplo, hermanos. Muchos no van a venir al Señor tanto por lo que les predicamos, sino por el ejemplo que les damos. Dice un pensamiento: tan duro hablan tus hechos que no puedo oír tus palabras. ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos autoridad para hablar? ¿Por qué no pueden oír nuestras palabras? Porque nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro testimonio habla más fuerte de lo que nosotros hablamos. Porque aquí sos un pan de Dios. Porque en la iglesia somos un pan de Dios. Y en la casa, mi hermano, somos un puercoespín lleno de púas, ponzoñosos, malcriados, hermanos, pleitistas, hermanos, soberbios, orgullosos. Claro. Y muchas oran porque sus maridos se conviertan. ¿A qué marido le va a gustar convertirse así? ¿Y sabe qué dicen los maridos? No, hombre, y eso es lo que tu pastor te enseña. Ahí seguí yendo vos a la iglesia, yo no voy. ¿Cuál es el tercer rol del creyente en medio de las crisis? Ser ejemplo de buena conducta, ser ejemplo de buen vocabulario, ser ejemplo de la vida que Cristo llevó en esta tierra. Al final de la historia, el Señor hizo la obra. Y usted puede terminar de leer todo el versículo 27 y el versículo 28. Pablo terminó llegando a Roma, y ninguno de los que iban con él pereció ni se ahogó. Todos lograron llegar con bien a donde Dios les había prometido. De que salimos de todo esto, hermanos, salimos. Tengamos confianza, tengamos fe, pongamos de nuestra parte, cuidémonos, seamos prudentes, pero sobre todo confiemos. Y Dios, que no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, va a honrar su palabra en la vida de nosotros. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor, porque Él vive. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Gloria al Señor. Póngase de pie. Cerremos 3 minutos. Alabemos al Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Críalo en el nombre de Jesús. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Vamos, iglesia. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá.
esta noche, mi Dios, te pedimos que perdones nuestras faltas y pecados. Que si en algún momento, mi Dios, no hemos estado desempeñando el rol que como hijos tuyos, como sal de la tierra, como luz en el mundo, como embajadores tuyos, nos corresponde hacer, que nos perdones, mi Dios. Si en algún momento, Señor, no hemos sido emisarios de buenas noticias, de valor, de deseos, de salir adelante. Si en algún momento, mi Dios, hemos sucumbido ante la presión de los demás y nos hemos puesto a la par de ellos a lamentarnos, si nos hemos puesto al lado de ellos, Señor, y hemos permitido que nuestros corazones se embarguen de dudas, de ansiedades, de temores, de tristezas, de incertidumbres, te pedimos perdón, mi Dios. Que a partir de ahora, mi Dios, conforme a lo que nos has enseñado en tu palabra, podamos, Padre Santo, pararnos firmes en la brecha. Que podamos, mi Dios, pararnos erguidos, con la frente en alto y la mirada en el cielo, creyendo que tú eres nuestro Padre, que hay un propósito desde la eternidad para con nosotros, que nunca nos vas a abandonar, que has prometido tu presencia al lado nuestro, que habitas en nosotros, Señor, que tenemos tus promesas como garantía de que aunque las cosas se pongan difíciles, que aunque todo se ponga cuesta arriba, al final tú vas a dar la victoria. Al final tú vas a abrir caminos donde no los hay. Al final tu gloria va a tocar nuestras vidas. Padre Santo, bendice este pueblo esforzado. Bendice este pueblo valiente, mi Dios. Bendice este pueblo que no se cansa de buscarte, que no se cansa, Señor, de venir a tu casa, alabarte y bendecirte. Que, Señor, no tienen temor alguno, porque su confianza está en ti, mi Dios, que eres el que nos guarda, nos protege, nos defiende y vela por nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Que esta semana haya sorpresas, que esta semana hayan buenas noticias, que en el mes de julio, Señor, y si es posible antes, conforme a tu voluntad, muchos regresen al trabajo, mi Dios. Que muchos sigan siendo bendecidos, que muchos, Señor, puedan emplearse en nuevos lugares con mejores prestaciones en el nombre de Jesús, con mejores oportunidades, con mejores salarios y mejores horarios, porque lo creemos, Señor, y nos comprometemos a darte la gloria y la honra cuando nos haya bendecido, Padre Santo. Llévanos con bien a casa, Señor. Protégenos en el hueco de tu mano. Líbranos de cualquier contagio y bendice a nuestros hermanos que permanecen fielmente, Señor, conectados a las transmisiones de tu iglesia. Bendice cada hogar, bendice cada familia y bendice, Señor, la parentela, porque es en el nombre, sobre todo nombre, es en el nombre de Cristo Jesús, que como pueblo unido en un solo espíritu y en un solo corazón decimos amén. Gloria al Señor, hermano. Apláudale fuerte a su Rey. Gloria al Señor. Que la paz de Dios vaya con nosotros. Y ahí está su pastelito. Amén.